Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga mucho más. Felices de estar acá compartiendo con ustedes, agradeciendo de antemano a Dios por la bonita oportunidad que nos concede de estar con ustedes. Agradecer al pastor Agapito Taveras, que siempre que están diseñando un programa, Dios le trae mi nombre a su pensamiento y no resiste ese llamado de Dios. De una vez que Dios le dice, Josué está en Sosúa, me pone en el listado. Por lo que le doy la gloria al Señor por el pastor Agapito Taveras, que siempre nos distingue invitándonos a la casa del Señor. Pero hay otro grande hombre de Dios, que es el pastor Alejandro López, un amigo al igual que el pastor Agapito, que cuando el pastor Agapito le dice, Josué está ahí, él dice, pero es verdad, yo también lo tenía en mente. Somos dos que estamos de acuerdo en invitarlo. Por lo tanto, agradecemos al Señor porque ellos siempre nos distinguen invitándonos a la casa del Señor. Pero qué bueno que entre las tantas veces que lo he visitado, mis oyentes siguen siéndome fieles. Mire cómo están todos acá en esta noche. Por lo que yo también estoy agradecido del Señor por contar con ustedes como mis oyentes. Bendigo a Jesús porque ustedes han podido venir a compartir las bendiciones que Él tiene para nosotros en esta noche. Ando acompañado, como ya dijo el pastor Agapito, de mi esposa, mi hija. Ando un hermano de la iglesia que Dios nos ha bendecido en pastorear. Le voy a pedir por favor que se pongan en pie para que ustedes lo conozcan. Mi esposa es la señora que está vestida de verde, mi hija, y el hermano Leoncito Perdomo Marte es uno de los miembros de la obra que el Señor nos está permitiendo dirigir allá en el municipio de Sosúa. Después, cuando se haya estructurado el lugar, vamos a hacerle una invitación para que ustedes también compartan con nosotros allá. Gracias a todos por venir. Bendecimos al Señor porque estén compartiendo con nosotros. Gracias. El tema que nos ha tocado compartir en esta noche, y pedimos al Espíritu Santo de Dios su guía y dirección, es una tesis, es una ideología, es una hipótesis. Y como tesis, hipótesis, ideología que busca matar el espíritu de la palabra de Dios, tengo que advertirle de antemano que el mensaje que le traje en esta noche del Señor es un mensaje apologético. Para lo poquito, quizá no haya quien entienda esas palabras, quizá todos la entienden. La apologética no es más que el método bíblico que nos permite a nosotros presentar defensa, argumentos bíblicos bien sustentables y elaborados de que cuando un hombre piensa de una manera diferente a como Dios ha establecido esa norma, la apologética nos permite argumentar en contra de esa tesis y presentar de manera correcta lo que dice la Biblia. Hay un concepto también, pero es de filosofía, que es la teodicea. La teodicea no es más que un concepto filosófico por medio del cual el hombre elabora respuesta o presenta evidencias de que Dios es real, de que Dios existe. Pero nosotros vamos a recurrir más a la apologética para decirle a los que están sustentando la ideología del género que están equivocados. Y eso no lo vamos a dejar solamente por decirlo. Vamos a ir a la Biblia para que sea ella la que nos ayude a mantener el principio que Dios ha establecido. Por lo que le voy a solicitar, por favor, los que tengan sus Biblias, manténgala a mano, ábrala conmigo para que juntos analicemos. El pastor Agapito me ha dado el permiso
de más o menos usar un tiempo X. Voy a permitir, si es la voluntad de Dios y así ustedes lo desean, los últimos 15 minutos para que interactuemos. Si a medida que vamos haciendo la exposición le surge a alguien una pregunta, puede anotarla. Si tiene, como yo pienso que es así, un cerebro que retiene todo, la guarda ahí y al final vamos a compartir qué usted piensa, qué usted cree a medida de preguntas y respuestas. Sustento bíblico del tema. El tema es historia de la ideología de género. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 28. Vamos a leer para la gloria de Dios esos 3 versículos. No se conforme con oírme a mí leerlo. Vaya verificándolo usted también en su Biblia. El estudio de la Biblia tiene varias reglas y una de las esenciales es el análisis textual. Es decir, analizar las palabras con las cuales la Biblia expresa lo que Dios quiere decir. Entonces vamos a hacerle un análisis palabra por palabra a este texto para contrastarlo, compararlo con la historia de la ideología de género y ver qué dice la Biblia y qué dicen los cientistas o los conocedores de este tema con respecto a lo que Dios dice. Repito la cita, Génesis 1:26. Lo vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo de Dios. Los que puedan ponerse en pie, lo hacen. Si por alguna incapacidad no puede quedarse sentado. Solo recordarle que cuando leemos la Biblia es si Dios estuviese hablando frente a usted. Y usted en una actitud de reverencia a Dios que está frente a usted, se pone en pie. Bendito sea el Señor. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Me voy a detener para que subraye en su mente esto que voy a leer ahora. Varón y hembra los creó. Repito, subraye, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Amén. Oremos para que el Espíritu Santo sea dirigiendo todo cuanto vamos a estudiar y cuanto Él me permita decir. Eterno Dios y Padre Celestial que habita en gloria, gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Gracias por el pastor, Señor Agapito Taveras. Gracias por el pastor Alejandro López. Gracias por los hermanos que de manera tan amable y felices vienen a compartir con nosotros esta oportunidad. Necesitamos que su Espíritu Santo sea moviéndose en este lugar. Hace rato que hicimos un análisis y nos dimos cuenta cuán deficientes somos, cuán ignorante de su palabra somos, pero tenemos al Maestro perfecto, que es el Espíritu Santo de Dios, que ante cualquier duda, ante cualquier vacío, ante mi incapacidad, Él puede suplir lo que yo no tengo. A usted le pido para que sea Él que supla, Señor, todo cuanto hace falta, y que lo que se diga y se haga aquí es para gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesús pedimos. Amén, amén. Se puede sentar, hermanos. Es importante que ustedes vayan siguiendo los conceptos que yo voy a tratar de explicar, para que se vayan haciendo una idea de más o menos
¿qué es lo que plantea la ideología de género? Y a medida que vayamos analizando estos conceptos, quise traer algunos puntos escritos por precisión. Puede ser que en mi argumentación me falte un adverbio, una proposición, me falte un argumento, una preposición. Entonces, quiero que sea de manera casi literal la exposición de la tesis y después le vamos a anteponer lo que dice la Biblia. Vamos a versar en 4 aspectos esenciales. Lo primero que vamos a ver es la base bíblica para rebatir esta teoría. En segundo lugar, vamos a ver la historia de la ideología de género. En tercer lugar, vamos a encontrar una definición. ¿Qué es la ideología de género? Y en último y cuarto lugar, vamos a ver la ideología de género contrastado o comparado con lo que dice la Biblia. La historia, que es lo primero que vamos a analizar para concluir con lo que dice la Biblia, ahora procedo a plantear la teoría. Las aberraciones sexuales, y cuando digo esto voy a tratar de ser cuidadoso, voy a tratar de usar un lenguaje lo más alto posible por respeto a los niños que tenemos aquí. Y vamos a hacerlo siempre dentro del acuerdo bíblico, con palabras que mantengan el grado de santidad. Las aberraciones sexuales son tan antiguas como el ser humano existe sobre la faz de la tierra. Si nosotros le echamos un vistazo a la historia de la humanidad y analizamos las diferentes civilizaciones, nos vamos a dar cuenta que desde el imperio sumerio, que es el imperio que aún la historia más antigua, que los sociólogos llaman la prehistoria, encontramos rasgos característicos de desviación sexual. Ya los sumerios tenían la homosexualidad como conducta de vida. Ya había en ellos un comportamiento anormal de permitir las relaciones entre personas del mismo sexo, y aún había cierto privilegio, porque se entendía que quien tenía este tipo de relaciones eran los distinguidos de la alta sociedad, y que como una forma de disfrutar el grado jerárquico alto al que pertenecían, se le permitían ciertas relaciones que las personas de la sociedad normal no tenían. Cayó el imperio sumerio y da origen entonces, solo quiero plantear un concepto. El imperio sumerio es el mismo que usted conoce en la Biblia como la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era la capital del imperio sumerio. Llega el tiempo y cae el imperio sumerio y le da lugar al imperio asirio. En el imperio asirio nosotros encontramos desviaciones tan terribles que aún a los soldados, cuando ganaba la guerra, se le permitía hacer cosas que ellos podían peticionar ante el rey. Un soldado, un guerrero victorioso, le decía al rey: yo quiero tal cosa, aún fuese dentro del grado de las aberraciones sexuales, y por ser un estratega de la guerra, por ser un líder vencedor, un invencible, se le concedían ciertos privilegios que pervertían las normas y la conducta social. Pero sigue avanzando el tiempo y entonces los asirios son derrotados por los babilonios. Y en los babilonios nosotros encontramos que hay un grado de maldad tal que aún a los dioses que ellos adoraban se hacían orgías sexuales delante de ellos como una forma de adoración. Había tiempo en que los jerarcas del imperio babilonio
se iban semanas enteras para compartir con rameras en los templos de sus dioses. Pero aún también había la homosexualidad y había el lesbianismo. Entonces, los babilonios ceden el cetro de poder a los medos y los persas. Estos también eran tan depravados como los otros tres que le he mencionado en orden anterior. Esto era tal y tan perversos que justamente su victoria por derrotar a los babilonios la celebran a través de relaciones sexuales anormales e indebidas, al extremo que se embriagaban y mandaban a buscar las rameras y tenían relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres, como una forma de exaltar su deidad y de sentirse que estaban disfrutando la victoria que su Dios supuestamente le había concedido o dado. Pero ¿qué sucede? La historia, a medida que es más reciente, nos trae más nutrida la realidad que nos informa. Como los medos y los persas ceden su trono a los griegos a través de Alejandro Magno, en Grecia es donde por primera vez se encuentra la cuna de la perversidad sexual. Solamente basta que ustedes se lean los diálogos de Platón, donde Platón narra la sabiduría profunda de Sócrates, donde dicho sea de paso, a Sócrates se le condena a la muerte y él, sin que nadie se lo impusiese, opta por beber la cicuta. No fue como una sentencia irrevocable, sino que se le acusaba de que en el liceo, así se llamaba la escuela que fundó él, el liceo, de ahí es que viene el término liceo que usamos los dominicanos para la escuela. En su escuela, que se llamaba el liceo, él llevaba todos los jóvenes que le eran atractivos y allí en la escuela los pervertía y tenía relaciones sexuales con ellos. De ahí que la autoridad griega descubre lo que está pasando a lo interno del liceo, le inicia un juicio a Sócrates y a él no le queda ningún otro camino porque ya estaba condenado a muerte. Lo único era escoger el tipo de muerte que se le iba a aplicar y él decidió por beberse la cicuta. La cicuta no era más que una planta, se hace un té y ese té la persona se lo bebe y se envenena y se muere. ¿Qué pasa? Si usted quiere conocer también de perversión sexual de los griegos, usted nada más se tiene que leer Odiseo de Homero. Si usted quiere encontrar más del mismo Platón, léase El banquete, léase Edipo, o léase también de Platón Fredo o El amor. Y usted se va a dar cuenta cómo los hombres elogian ese amor tierno y para ellos agradable de jóvenes con adultos, donde los grandes filósofos, sus aspiraciones era que mientras más atractivo y joven era su discípulo, éste le atraía más y se empecinaban en educarlo para sembrar la cizaña de la desviación sexual. Ahora, donde se derrama la copa es cuando el imperio greco-macedónico le cede por orden de Dios al último imperio mundial que registra la Biblia, el imperio romano. Mis hermanos, yo pudiera resumir con las palabras como lo he hecho hasta ahora de los 5 imperios que han pasado y decir lo mismo sin tener que recurrir a la Biblia.
No quise traer la Odisea porque ¿quién va a andar con ese paquete de libro en la mano? No quise traer el banquete, no quise traer a Fredo, no quise traer Edipo Rey, pero sí traje la Biblia. Y con la Biblia yo le voy a leer solamente 3 versículos para que ustedes escuchen cuál era el estilo de la vida sexual entre los romanos. Y justamente el apóstol Pablo, escribiéndole a ellos en la epístola a los romanos, el capítulo 1, versículo 23, oiga lo que dice él. Romanos 1:23, para que tenga el deseo de buscarlo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Escuchen la consecuencia. Es decir, ellos se descarriaron, hicieron del pecado su arte o estilo de vida. Oiga, ¿qué hace Dios con ellos? Por tanto, Dios, esta es la consecuencia, los entregó, eso es el 26, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como estamos buscando evidencias y pruebas, le tuve que narrar con mis palabras las acciones del imperio sumerio. Le tuve que narrar lo del asirio. Le tuve que narrar lo del babilónico, los medos y los persas, el greco macedonio. Pero como la Biblia recoge la realidad, la verdad de la perversión sexual de los romanos, quise leérsela. Quise hacer esa excepción aquí. Ahora, ¿qué pasa? La sociedad sigue avanzando. El imperio romano se divide, desaparece como imperio, pero se separa en diferentes naciones que hoy conforman lo que se llama el continente europeo. Esas naciones han sido las que han culturizado la humanidad. El imperio romano tiene la característica y la distinción de que solamente está superado por Grecia como la que más aporte le ha hecho a la cultura universal. Es decir, entre las sociedades o los grupos sociales que más le han aportado al saber humano, Grecia está en primer lugar. Si usted se detiene y analiza, casi todos los términos de ciencia vienen del griego. En segundo lugar, tenemos entonces a Roma, Italia, que ha sido el segundo aportador al conocimiento y a la sabiduría de la humanidad. Pero déjenme decirles, ellos también han sido lo que más han aportado a la perversión y al pecado de la humanidad. Porque no hay nada tan bueno que algo malo no tenga, ni hay algo tan malo que algo bueno no tenga. Cada cosa viene con su pro y su contra. Entonces, en el continente europeo surge hace poco, en el siglo XIX, una corriente
que su propósito era transformar la sociedad. Quiero que a esto le presten atención. Miren, surgió un genio que recogió toda la literatura del mundo. Lo voy a repetir otra vez. Surgió un genio que se fue país por país y todos los libros que se había escrito hasta su tiempo los recogió todos. Se sentó y lo leyó. Y a partir de ese conocimiento que adquirió después de haber leído todos los libros escritos en la humanidad, dijo: ahora con este conocimiento yo voy a producir una transformación social. Los sistemas políticos, económicos, de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, toda la sociedad, incluyendo la familia, las universidades, las escuelas, van a ser transformadas por el nuevo movimiento que va a surgir a partir de ahora. ¿Saben quién fue ese? El doctor Carlos Marx. Oiga, ¿qué hizo? Creó una filosofía que se le llama el marxismo-leninismo, cuyo propósito esencial era: todos los sistemas económicos mundiales son obsoletos. Estamos lidiando con conocimientos rancios que, en vez de llevar la humanidad hacia un desarrollo que por siglos está esperando, la ha estancado en la desgracia y en la miseria cuando no ha retrocedido. Entonces, quien va a sacarla de ese estado de miseria es el socialismo. El socialismo, como es un cambio social profundo, no va a lograr por sí solo las transformaciones sociales necesarias que hay que introducir al seno de la humanidad. Entonces lo vamos a dividir en dos etapas. Vamos a crear el socialismo dialéctico, que es que donde quiera que se imparta conocimiento, vamos a infiltrar estas ideas. Donde quiera que nazca un muchacho, vamos desde el momento de su nacimiento a que los padres conozcan para que le vayan infiltrando este concepto. Sucede ser que la segunda etapa, después de progresar la primera y haber logrado ese cambio que ellos esperaban, era el comunismo. El socialismo era la preparación. Llegada a esa preparación, iba a entrar en vigencia la segunda etapa, que sería el comunismo, donde se iba a manifestar por las características siguientes. Iba a desaparecer el Estado. No se iba a elegir un presidente, ni un rey, ni un gobernador, porque en la etapa del socialismo la sociedad se iba a educar de manera tal que ya no iba a ser necesario un presidente, porque cada ciudadano iba a conocer de forma tan precisa sus derechos que no iba a ser necesario una policía para que lo aprecie, porque no iba a ser necesario que violara la ley. No iba a haber un amén que te dijera a ti: detente ahí porque te pasaste en rojo. Porque automáticamente el socialismo iba a educar al individuo de manera tal que desde que viera la luz roja se paraba sin que hubiese un policía más adelante esperándolo. Pero oigan, ese sistema surgió bajo la doctrina, la ideología de que la religión es el opio de los pueblos. Y oiga, en ese aspecto el doctor Marx no estaba equivocado, porque las religiones, y yo tengo que explicar ese concepto porque no sé si todos estarían de acuerdo con lo que yo voy a decir. ¿Qué es religión? Religión no es más que un conjunto de conceptos filosóficos que ha inventado el hombre para no someterse a los mandamientos de Dios. Todo aquel
que trata de presentar su propio estilo de vida diciendo que esa es una religión, pero cuando usted lo analiza y le hace una especie de investigación, se da cuenta que está muy apartado de lo que dice Dios en su palabra. Eso es religión. Entonces, a partir de esa definición que yo le doy, Max estaba claro. La religión es el opio de los pueblos. Pero como nosotros no predicamos religión, ni predicamos filosofía, predicamos a Cristo resucitados, nosotros no estábamos incluidos en ese grupo. Es cierto, la religión le ha hecho un daño terrible a la humanidad. Pero las religiones son esos grupos sociales que por desobedientes a la palabra de Dios han inventado su propio sistema religioso para, según ellos, con su propia filosofía, tratar de salvarse. Pero qué equivocados están. Oiga, pero qué perdidos están. Entonces, cuando usted no es religioso y usted es un seguidor de Cristo, usted entonces sale corriendo de esas religiones. Otro concepto sobre el cual se sustentaba el socialismo, que no alcanzó llegar al comunismo, no fue expuesto por el doctor Marx, sino por uno de sus discípulos más aventajados. Se llamó Friedrich Nietzsche. Uno de, si no el más, si no es el más grande de los ateos, es uno de los más grandes. Él creó un concepto a partir de una obra que escribió, de las tantas. Esa obra se llamó Así habla Zaratustra. Su concepto esencial está basado en una religión medo-persa babilónica que se llama el zoroastrianismo. Y justamente en esa obra él dice: nosotros comparecemos a los funerales de Dios porque Dios está muerto. Escuche, ahora es que esto se va a poner bueno, porque Friedrich Nietzsche lo que está diciendo: a partir de ahora el lugar de la Biblia es el zafacón. A partir de ahora el lugar de la Biblia es el vertedero. Como Dios está muerto, nosotros no tenemos que someternos a nadie. Y como no tenemos que someternos a nadie, a partir de ahora se puede hacer en la humanidad todo lo que le venga en gana. La humanidad no tiene a quien rendirle cuenta, porque como ya comparecimos a los funerales de Dios y lo enterramos, nosotros ahora somos libres y podemos hacer lo que nos venga en ganas. Pero oiga, yo no quisiera ni siquiera mirar el lugar donde está Friedrich Nietzsche. Ni siquiera mirarlo. Ni siquiera mirarlo. ¿Qué pasa? Que como el socialismo no llegó a concretarse, ni pudo superarse para llegar a la segunda fase, que era el comunismo, y se quedó patinando en la etapa intermedia, y no progresó como teoría o tesis, no logró hacer lo que se creía que se podía hacer en la humanidad. Entonces, los ideólogos del socialismo y del comunismo decidieron hacer lo siguiente. El socialismo, como idea política revolucionaria, no logró calar, no logró hacer los efectos sociales que nosotros esperábamos. Pero hay un principio de la Biblia en teología que es: siembra el mal. No es un principio bíblico, sino en el sentido de expresarse como un enunciado, que al final algo queda. Cuando se siembra el mal, alguien paga la consecuencia de ese mal que se sembró. Alguien sufre la consecuencia del mal que se ha traído a algún lugar, alguna familia o alguna sociedad. ¿Qué hicieron entonces? Todas esas ideas, todos esos conceptos
vamos a traspolarlo. Porque como no pudimos hacernos dueños de todos los estados de la humanidad, como no pudimos controlar todas las presidencias del mundo, como no pudimos quitar a los reyes para poner un socialista y el socialismo fracasó, vamos entonces a convertirlo en una ideología que ahora, en vez de dirigir sus cañones hacia el Estado, vamos a dirigirlo hacia la familia. Ya no es el Estado nuestra carrera. Ya no es el presidente de una nación nuestro objetivo. Si nosotros pervertimos las raíces de la base social que es la familia, sin hacer guerra, sin matar a una persona, sin ser violentos, infiltrándonos en las universidades, en las escuelas, en los clubes sociales, enseñándole a los padres que desde el vientre de su madre le deben hablar a los hijos que no hay ningún tipo de característica de género, que desde el vientre de su madre el niño comienza a escuchar: cuando tú nazcas, tú tienes el derecho de ser lo que tú quieras. Entonces la idea que se sembró fue: en vez de nosotros ir contra los estados que queríamos conquistar y se nos hizo imposible, vamos a minar las raíces del núcleo social que es la familia. Sucede ser que hubo un gran ideólogo francés que se llamó Jean-Paul Sartre o Sartre. Este ideólogo escribió una obra que se llamó El Segundo Sexo, el cual plantea que dentro de esa corriente de transformación, y oigan qué interesante es esto, mis hermanos, todos esos conceptos están determinados dentro de una corriente política, social, filosófica que se le llama el nuevo orden mundial. Todo esto que yo le he dicho es los sociólogos, los grandes estudiosos de la conducta humana, psicólogos, psiquiatras, aún los mismos que conforman algunas religiones, han llegado a la conclusión de que las reglas sociales en la actualidad son obsoletas, que debido a que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, la era del internet, la era de una estación internacional en los aires que nos dice hasta cuando viene un asteroide a qué distancia está. Tenemos un telescopio Hubble que lo único que le hace falta es que nos envíe una foto de Dios. Oiga, lo único, porque ya el universo, él sabe hasta cómo están constituidas las galaxias, las constelaciones de estrellas. Entonces estos grandes ideólogos han dicho: no, el siglo XXI, la era del conocimiento, no puede estar regida por conceptos que hace 4000 años un hombre en un monte supuestamente Jehová le reveló. Nosotros no podemos seguir dirigiendo nuestra vida porque un pastor de oveja que supuestamente a él solo, sin que haya evidencia de tal cosa, sea el que diga quién es hombre y quién es mujer. Sea el que diga cuál será la condición de vida que yo debo de vivir. La era del conocimiento tiene que abandonar ese criterio y, como era del conocimiento, sentarse
a redefinir su propio estilo de vida y su concepto a partir de la era del conocimiento. Y todo eso atraso del pasado, dejarlo atrás y a partir de ahora dividir la historia entre esos que pensaban en el monte, en los ríos, que andaban corriendo, huyendo, que Dios me dijo. Eso no tiene ninguna importancia. Vamos a redefinir el nuevo orden mundial a partir del avance y del conocimiento que tenemos, y ya nada será absoluto. Nada será determinante según las palabras de Dios, sino que cada quien va a creer y va a pensar lo que quiera. Tenemos el aspecto, ¿qué es la ideología de género? Aspecto interesante. Para, no suerte, iba a decir suerte, pero yo diría que para que la sociedad se convenciera, oiga qué característica tiene la ideología de género. La ideología de género es una teoría anticientífica. Oiga, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no solo los cristianos somos los que estamos en contra. Aún los grandes científicos de la humanidad están en contra de la mal llamada ideología de género, teoría de género o tesis de género. ¿Sabe por qué? Señora, ¿usted me haría un favor? Si yo le pido que pase acá, ¿usted lo puede hacer? Sí, aquí a usted. Joven, ¿usted me haría un favor? Sí, venga también usted, hágame el favor. Yo quiero que ustedes dos se paren aquí, por favor. De frente hacia ellos allá. Observe. La ideología de género busca que haya una confusión científica, psicológica, antropológica, mental en ellos dos, que si ya ellos dos fuesen influenciados por esta ideología, observen, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de ellos dos es la hembra? Si fuese aplicando la ideología de género, ustedes todos estuviesen equivocados. Yo tendría que venir y hacer esto. Señora, ¿cuál es su sexo? Entonces, si ella dice que es mujer, como en efecto contestó que ella es femenina, a partir de lo que ella diga, es que yo puedo fijarme un concepto del sexo de ella. A eso se le llama sexo psicológico o género psicológico. Va a depender de lo que en su cerebro ella crea que es. Ahora, yo le pregunto, ¿cuáles son las características que ven ustedes en ella que no ven en él? Oigan, para la ideología de género también ustedes están equivocados. Porque la ideología de género le dice, tú te puedes vestir como tú quieras. Tú puedes ponerte lo que tú quieras porque tú eres libre. Y tú eres lo que va a querer ser según tu mente lo diga. Ahora, observen este joven acá. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es la diferencia que tiene él frente a ella? Usted ve qué diferencia extraordinaria la que ha dicho el hermano. Él es un hombre y ella es una mujer. Pero si nosotros nos detenemos y analizamos, en el cabello hay una diferencia. En la forma corporal, si ustedes analizan esos dos cuerpos, no hay un parentesco. Los cuerpos son totalmente diferentes. Pero si ustedes analizan, los pechos de ella son más abultados que los de él. Pero en la ideología de género, nada de eso cuenta.
Nada de eso cuenta. Si ella, yo le interrogo y dice, mira, yo soy un auténtico hombre, eso es lo que ella es. Pero si a él, observen lo macho de este muchacho, si yo le preguntara, ¿y qué tú eres? Y él me responde, yo soy una mujer, a mí no me queda hacer absolutamente nada. Se sientan y le agradezco que me hayan ayudado a que la iglesia pueda entender esta situación. Que Dios les bendiga a ellos. El siguiente aspecto es, el sexo, según la ideología de género, no está en la anatomía, no está en los rasgos característicos que yo puedo ver, que de generación en generación yo he visto que cuando los cabellos son largos, los bustos son desarrollados, la mujer se viste de esta manera, le llamamos hembra. La ideología de género dice no. Para usted saber si ella es varón o hembra, hay que escucharla a él o a ella decir lo que quiera hacer. Es decir, esta ideología dice, el concepto ontológico del ser, y quiero explicar ese término porque es un poquito profundo, el ser tiene lo que se llama unos sentimientos o emociones que son propios de él. A esas características que no tiene ningún otro ser, que nos identifica y nos hace diferente, por ejemplo, al caballo, al burro, al león, a eso se le llama ser ontológico, que no es más que esa diferenciación, que cuando usted ve, por ejemplo, un camello y ve un ser humano, usted puede, por las características simples de la vista, distinguir que hay una diferencia en ellos. Ellos, los ideólogos de la teoría del género, dicen no, el ser ontológico está por encima de la anatomía. La idea que expresa la persona frente a su género tiene más fuerza que lo que puedan percibir nuestros ojos. Nuestros ojos están equivocados. Quien está en lo cierto es quien expresa lo que ella o él dice que es. ¿Qué pasa entonces? La ideología del género dice lo siguiente: no hay dos géneros. No hay hembra ni varones solamente. Esos dos géneros han sido impuestos a la fuerza por una sociedad que por miles de años nos ha condicionado. Hay género tanto y tan infinito como la persona quiera ser. Lo que pasa es que los otros dos, la sociedad los restringe y no les permite manifestarse, lo victimiza, y cuando ellos quieren salir a flote, la sociedad les cae a palo y hace que desaparezcan. Hay tantos géneros, según la teoría o la ideología del género, hay tantos géneros como la persona diga que quiere ser. Vamos solamente a definir el aspecto característico para que nosotros nos demos cuenta cómo surge esta ideología, por qué se caracteriza. La ideología del género tiene 5 puntos esenciales que son su norte a seguir o los objetivos que ella persigue. Lo primero es, según ellos, liberar al cuerpo de su propia esclavitud, porque la sociedad le impide al ser humano, debido a su cinturón de cultura y de costumbre, que él manifieste lo que quiere ser. Entonces tiene que venir alguien que ese cuerpo que está esclavizado, que está atado, que está amarrado, que no se puede manifestar, alguien lo liberte y le dé ese espacio para que ese cuerpo sea libre y él manifieste lo que quiera hacer. El punto número 2, u objetivo por lo que ellos luchan, es la Biblia con sus ideas judeocristianas.
ha sido el mayor atraso de la humanidad. Porque ha sido ella la que ha fundado el criterio de la dualidad de género y ha esclavizado a los otros y no le permite a los demás manifestarse y lo victimiza. Por lo tanto, la Biblia, junto con la cultura judeocristiana, tiene que ser desterrada porque nos impide lograr el objetivo que nosotros queremos. El tercer objetivo es no aceptar, no tolerar ningún otro punto de vista que contradiga los objetivos que ellos persiguen. Se acepta todo tipo de sugerencia, pero cuando esto atenten o vayan en contra de lo que persigue la ideología de género, hay que tratar de eliminarlo, si fuese posible hasta con la muerte de quien lo propone. Porque esta ideología, según ellos, no puede fracasar. Cuarto objetivo o propósito que persiguen: los puntos de infiltración serán los hogares, la familia, las escuelas, colegios o centros de estudios, las universidades, los centros de capacitación. Y mientras más temprano comenzamos a formar al niño en estos conceptos, podrá ser más exitoso en lo que nosotros queremos. Y quinto y último objetivo es la dictadura de la dialéctica. La dictadura significa, oiga qué punto interesante, escuche. La ideología va a utilizar para su propósito el Estado. Va a utilizar para su propósito el gobierno. Para que sea a través del gobierno como un agente regulador forzado el que imponga esta ideología. Por eso usted se va a dar cuenta, y alguien que ve noticias, que sé que son todos, van a recordar aquí una escena interesante que se dio para los analistas y las analistas. No sé si ustedes recuerdan una vez que el embajador de Estados Unidos, apellido Brewster, fue con su supuesta mujer a una escuela y se pararon los dos a dar una charla a los estudiantes. ¿Saben por qué? Porque este ex embajador es un miembro y patrocinador de esa ideología. Y es llevar, escuchen, yo aprendí en la escuela con un sistema de educación que se llama mnemotécnica o mnemotecnia, que una imagen deja más enseñanza y lección que usted leer un libro entero. ¿Usted cree que cuando ese embajador, el embajador de Estados Unidos, la potencia del mundo, se paró frente a este grupo de estudiantes, dos hombres, qué ustedes creen que pensaron esos muchachos que lo vieron? Mira, solo voy a analizar 2 o 3 ideas, las que el Espíritu me traiga. Ese tipo de embajador, para ser exitoso y llegar a ser embajador, hay que tener una esposa hombre. Ese tipo es rico, para ser rico igual que él, y que anden los guardias. Mira, como toda esa puerta rodeada de guardias. Para yo llegar a donde está él, yo tengo que casarme con un hombre. Es decir, el mensaje que queda es para que esos niños que están frente a esa realidad asuman esa lección, a veces hasta sin palabras, como un estilo de vida y como una trayectoria de éxito. Entonces, ¿qué pasa? La ideología de la teoría de género tiene como característica esencial que todo lo que se habla de Dios y de su palabra hay que descartarlo, hay que rechazarlo. Y ya como ustedes conocen en parte
el aspecto de esta teoría van a venir otros expositores, porque mi trabajo era solamente el aspecto histórico. Habrá otros que van a influir sobre el aspecto social, el aspecto psicológico, van a trabajar el aspecto familiar, etcétera. Ahora yo quiero que ustedes se den cuenta por la Biblia cuán equivocados está esta gente. Leímos Génesis capítulo 1, versículo 26. Solamente yo voy a tomar, por razón de tiempo, la parte final del versículo 27. Y voy a leer el versículo entero para que tengan la idea, y después me voy a detener solo en la parte final. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Miren, mis hermanos, el sexo, es decir, el hecho de que una persona sea mujer y otra sea hombre, a eso que llamamos sexo, o el género, es uno de los grandes misterios de Dios. Con fundamento en la Biblia, yo puedo decirles a ustedes, hasta ahora, fundamentado en la Biblia, que en el único lugar del universo, puede que haya más, pero nosotros lo desconocemos, donde el sexo se impuso como regla y bendición de Dios, fue en la tierra. Nosotros escuchamos a Jesús exponer frente a una pregunta capciosa y con el propósito de tentarle, que le hacen los saduceos, frente a una mujer que, cumpliendo una ley que en el Antiguo Testamento se llamaba el levirato, al morir el esposo, sus hermanos tenían a su vez que casarse con ella cuando su hermano que falleció no había dejado descendencia, para continuar la descendencia. Porque en Israel había algo. Cuando usted quiere ahora buscar una persona, usted va a lo que se llama la oficialía de Estado Civil. En Israel, cuando usted quería saber a dónde vivía una persona, nada más tenía que ir a la pared de la puerta de la ciudad. En esa pared estaban escritos todos los habitantes que vivían dentro de esos muros que protegían esa ciudad. Entonces, cuando moría un israelita que no dejaba descendencia, el nombre de ese israelita se borraba del nombre de los habitantes de esa ciudad que se registraba en la puerta. Entonces, Jehová le dice a Moisés: he aquí que cuando uno de vuestros hermanos muera y no haya dejado descendencia, los hermanos de éste se casarán con la viuda y le procrearán descendencia, para que su nombre no sea borrado de entre los hijos de Israel. Entonces los saduceos van y le llevan una pregunta para tratar de probar a Jesús con esta pregunta, que no hay resurrección. Y Jesús, respondiéndole a esta pregunta, lo primero que le dice: ustedes yerran, ustedes están equivocados, y lo están por dos razones. Lo primero es que ustedes desconocen las Escrituras. Ustedes no han leído, ustedes no se han dado cuenta de algo, que esa pregunta que ustedes me están haciendo se la contesta la Biblia, pero ustedes, como no la han leído, no pueden darse cuenta de que la respuesta está ahí. Lo segundo es, ustedes están equivocados por una segunda razón. Ustedes desconocen, limitan, ven muy flaco, muy débil, muy sin fuerza a Dios. Porque ustedes creen que Dios no tiene poder suficiente para resucitar a los muertos. Pero Jesús le agrega un concepto que es digno de admiración. Y dice: los muertos resucitarán, porque Dios no es Dios de muerto. Y le presenta la historia admirable y bien atractiva de Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios se hace llamar Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muerto. Pero los que sean tenidos por dignos de resucitar
en el siglo último o postrero serán como los ángeles. Y oiga cómo Jesús analiza este concepto. Jesús lo que dice es que no se casan ni se dan en casamiento. Porque los ángeles, hay una realidad, es que los ángeles no mueren. Y la reproducción humana tiene dos razones de ser: mantener la especie y crear lo que se llama la sucesión generacional, porque al morir el ser humano producto del pecado, si no hubiese existido la reproducción, ya hace miles de años que la raza humana hubiese desaparecido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Varón y hembra los creó. Es esa esencia de dos seres que son iguales. Y oiga, esto sí me va a dar un poco de trabajo explicarlo. Dos seres que son iguales y a su vez diferentes. La mujer es igual al hombre. Lo único que la ideología de género ha dicho no. La mujer se ha pasado todos los siglos siendo esclava de un amo. Cuando la mujer sale de la esclavitud de su papá, es para pasar a la esclavitud del marido. La mujer se ha pasado la vida entera criando muchachos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros como ideólogos de la teoría del género libertamos a la mujer puede llegar a realizarse como el hombre. Lo único que tenemos que hacer es que no tenga hijos. Si sale embarazada por error, que aborte. Y ya entonces está resuelto el problema de tener que dedicarse toda la vida a criar muchachos. ¿No se dan cuenta de algo? La esclavitud de la mujer, según la ideología de género, está en el papel que Dios le ha asignado frente a la sociedad y ante la familia. Cuando yo le digo a ustedes, dos seres que son iguales y a la vez diferentes, oigan en qué me baso. El hombre por error, porque todo se pega, todo se hereda. Un hombre criado en una sociedad machista, ¿qué usted cree que va a aprender? La mujer está en el mismo escalón que está el hombre. Lo que pasa es que son dos seres iguales que tienen papeles diferentes que jugar frente al rol familiar. Pero ¿qué sucede? Frente a la ideología de género, estos grandes estrategas le han dicho no, mira qué tú vas a hacer ahora. Tu problema está resuelto. Tú vas a seguir siendo tan feliz como tú quieres. Tú no vas a correr ningún riesgo de que va a salir embarazada ni que va a tener niño. ¿Por qué? Porque te vamos a quitar quien ha sido tu esclavo toda la vida, que es el hombre. A partir de ahora, tu pareja será una igual que tú, una mujer. Ahí no va a tener temor de que va a salir embarazada. Ahí tú vas a poder ser todo lo exitosa que tú quieras, porque como no vas a tener que mantener hijos, tú vas a poder ir al trabajo el día y la hora que a ti te venga en gana. Tu dinero va a ser para ti, porque no vas a tener esos muchachos que te están pidiendo uniforme, que te piden un fin de semana de campo, etcétera, etcétera. Entonces tú vas a ser feliz porque vas a tener una lesbiana igual que tú y ya no tendrás los riesgos de salir embarazada. Y por vía de consecuencia, tú vas a disfrutar la vida que tú quieras. Mira qué fácil te resolvimos el problema. Pero ¿qué sucede? La Biblia no se equivoca. Nosotros dijimos y leímos el versículo 28. Y oiga lo que dice el versículo 28. El 27 dijo: creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Yo quiero detenerme aquí en esta palabra.
Porque esta palabra es la que marca la diferencia con respecto a lo que Dios hace. En el hebreo, la palabra o el verbo bendecir es berek. Y usted sabe qué es lo que Jehová le está diciendo y a su vez está haciendo a favor del ser humano. Jehová lo que le está diciendo es: yo estoy poniendo en ti un tesoro, una cualidad única, que es que tú, al igual que yo, puedas dar vida. Que tú, al igual que yo, sea una extensión de vida. Que tú, al igual que yo, pueda procrear, pueda engendrar. Esa bendición yo he puesto en ti. Observe lo que sigue diciendo el versículo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Hay otras versiones que traducen: tengan relaciones y muchos hijos. Ese multiplicado se traduce como muchos hijos, y fructificar, tener relaciones. Entonces, ¿qué es lo que Jehová le está diciendo? Jehová está poniendo en ellos una extensión de su poder al momento de crearlos. Pero oiga qué contraste se da aquí. Esa bendición solamente es aceptada y repercute en beneficio cuando las cosas se hacen dentro del parámetro de Dios, dentro de la regla de Dios. Cuando dos mujeres, en lo que la ideología de género le llama lesbiana, por eso el concepto LGBTI, que no es más que lesbiana, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales, que es cuando dos mujeres son parejas. Hay una maldición porque ellas no pueden procrear. Ellas no reciben la extensión de esa bendición que Dios le da al hombre y a la mujer. Pero ustedes creen que esa actuación de la ideología de género es así por así. Todo cuanto procrea como ideología el hombre tiene un fin. Oiga, ¿qué es lo que persigue el hombre? El hombre se ha dado cuenta de algo. Los medios de producción mundial se están agotando. Ya la humanidad no está produciendo suficientes alimentos para todos los habitantes de la tierra. Nosotros estamos llegando casi a los 8.000 millones de habitantes. Y los medios de producción, como ya le dije, se están agotando. Ya la tierra no está produciendo en cantidades suficientes para todos los habitantes. Ustedes saben que de los 5 objetivos que yo le dije que persigue la ideología de género está que ellos utilizan el Estado como su tren o trampolín para ellos transportarse y lograr su objetivo. Ellos le han llevado a todos los países de la humanidad la idea. Miren, hay que permitir todo esto que está aconteciendo. Porque cuando dos mujeres se unen, son 15, 20, algunos, yo conozco gente que tienen 25 hijos. Son 25 hijos menos que vienen a comerte comida aquí a la tierra. Cuando dos homosexuales se casan, puede ser 1, 2, 5, 10, 15 muchachos menos que vienen a tener tú que hacer la escuela. Entonces, si nosotros no hacemos los locos, eso es a los gobernantes que se lo están diciendo, y nosotros no hacemos los ciegos y dejamos pasar todo tranquilo, como que no estamos al tanto de eso que está pasando en la sociedad, la población mundial dentro de 20 años va a disminuirse casi en un 50%. Entonces, ahí los sistemas de producción van a ser equilibrados porque habrá menos gente
¿Pero a costa de qué? De la perversión sexual, de la inmoralidad, de la falta de ética, de la desobediencia a Dios. Mis hermanos, Jehová no se equivoca, es el sabio de sabio. El aspecto que Jehová le quiere destacar al hombre y a la mujer cuando lo crea, está determinado en un secreto muy bien guardado por Dios. En la anatomía humana, tanto del hombre o la mujer, hay unas sustancias que se llaman gónadas. Estas gónadas no son más que los órganos de procreación que no están dados los dos en un único y mismo ser. Oiga, ¿qué pasa? La mujer tiene un sistema de producción que aporta una gónada, así se le llama en biología, que se llama ovario. A su vez, hace un proceso que se llama ovulación. ¿Saben ustedes qué? Este proceso solamente lo realiza la mujer. El hombre no es afectado por este proceso. Pero ¿saben ustedes entonces lo que será contrario? El hombre tiene sus gónadas única que no la tiene la mujer. El hombre tiene un producto único en el hombre que se llama semen. Que este líquido solamente procrea cuando es depositado en el lugar que Dios ha escogido y ha determinado. Es decir, lo que yo le estoy tratando de explicar es: la ideología de género podrá filosofar todo lo que quiera. Y oiga, hay muy buenos ideólogos. Una de las características que tiene Satanás es que atrapa a sus mejores hombres cuando quiere engañar, porque la mentira hay que saber presentarla. Y un indulto, uno que no haya leído, no va a presentar bien una filosofía. ¿Qué hace Satanás? Recluta a los genios de la humanidad, a los verdugos en conocimiento. Y cuando usted escucha a esta gente, usted se queda con la boca abierta y dice: no, pero tú no puedes ser verdad. Porque se lo presentan tan bonito, hablan tan lindo, que convencen hasta el más ducho, al más diestro en sabiduría. Pero ¿qué pasa? Aún con esa estética, con esa elegancia con que hablan, con ese verbo, están equivocados. ¿Sabían ustedes eso? Están equivocados. ¿Por qué? La reproducción, el acto de la reproducción, el entendimiento familiar, el equilibrio familiar, solamente está en una pareja que se logra entre un hombre y una mujer. Oiga, los grandes estudiosos, y por eso fue, si lo recuerdan, que dije ahorita, que la ideología del género es una teología, es una doctrina, es una corriente anticientífica. Porque aún a los grandes estudiosos le ha repudiado. Porque los grandes estudiosos de la conducta humana se han dado cuenta que cuando a un niño lo extraen de su hábitat normal, es decir, de un hogar formado por un hombre y una mujer, para llevarlo a vivir a un hogar de homosexuales o de lesbianas, los traumas que se crean en el cerebro de este niño, nadie lo puede sacar de por vida. Es un frustrado hasta que muere. ¿Saben por qué? Porque como las lesbianas, los homosexuales, los transexuales, los gays y toda esa gente no pueden tener hijos, ellos entonces quieren imitar la familia real, llevándose esos muchachitos que tienen miseria y hambre, son huérfanos,
al seno de esa depravación sexual que ellos están viviendo. Y crean una enfermedad mental que los grandes estudiosos de la conducta humana dicen que difícilmente se pueda revertir esta realidad. Otro aspecto de la teología, que así se le llama también, ellos creen que cuando profesan este concepto están haciendo honra y honor a Dios, porque están creando la sociedad de la tecnología y del conocimiento. Pero ellos mismos niegan también que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser desterrado, porque el que ha creado esa única separación de dos géneros es Él a través de su palabra, la Biblia. El aspecto es el siguiente: si el hombre crea la relación a partir de un concepto relativo, ya no hay normas ni reglas que sean las que se tomen en cuenta para crear la sociedad y la familia. Entonces ese relativismo haría que usted crea lo que usted quiera, que usted haga lo que usted quiera, y nadie podrá meterse con usted, porque entonces se habrá llegado a una libertad social donde ya no solo lo que usted haga será respetado, sino que usted podrá contradecir aún lo evidente. Y usted entonces podrá ser pasivo de ser sometido a acción judicial. Porque cuando se pare la señora que nos ayudó con el ejemplo aquí, que viene de su casa a una oficina pública, o viene a donde el pastor, y el pastor que la ve llegar le dice: oh señora, pase. Si la señora no acepta que usted le llame señora, ella puede ir a donde el juez y demandarla y demandarlo por discriminación. Me aplicó un sexo que no es el mío, por lo tanto pido que se le condene para que aprenda a respetar mi sexo. Pero la otra realidad que se da es que entonces los gobiernos de todas las naciones tendrían que reformular sus leyes para abrir espacios para entonces crear esos géneros que surjan a partir de lo que yo pienso. Me explico. El género de una persona es un derecho. Mire, desde que usted nace, el derecho de nacimiento está regulado por la Constitución. Puedo irme más lejos para si alguien dice no, pero que está regulado aún desde la concepción. Correcto, desde la concepción. Yo lo que quiero es partir desde el momento del nacimiento, los beneficios que se tienen por nacer. Desde que usted nace, el género está determinado por un auscultamiento que le hace el médico. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Imagínense que este es el producto, es el bebé que acaba de nacer. El médico que está haciendo el parto tiene que cerciorarse de varias cosas. Lo primero que el médico hace es que fija su atención en las fosas nasales, porque ya el niño salió de la cavidad materna y tiene que comprobar si puede seguir viviendo por sí solo sin auxilio del cordón umbilical. Y antes de cortarle el cordón umbilical, primero tienes que limpiarles las fosas nasales a ver si está respirando, porque eso le indica que a medida que corte el cordón umbilical, el niño va a seguir viviendo por sí solo. Una vez que se cerciora que está respirando, limpia entonces la boca, limpia los oídos. Después que hace la limpieza de los ojos y le pasa la mano por la cabeza a ver si no hay ningún tipo de protuberancia o malformación que pudo ocurrir con el parto,
lo voltea con los pies para arriba. Y lo agarra por una patita. Y oiga, si usted quiere, deténgase a mirar esto. Cuando usted puede ir a YouTube y aprender esto que le estoy diciendo, si lo pone en duda. Hace la siguiente ocultación. Ocultar no es más en medicina que investigar a través de estetoscopio o con las manos. Tiene que atentarle el ano para ver si el niño no nació con una malformación que no pueda expulsar sus heces fecales, y después ya tarde, cuando no se pueda corregir porque el niño presente algún problema, sea que se descubra. Hay que descubrirlo ahí mismo cuando acabó de nacer. Pero usted sabe que una vez el médico le abre la patita en dos y se da cuenta si le cuelga una cosita o si lo que tiene es un orificio de entrada. Y cuando se da cuenta entonces que le cuelga una cosita, él automáticamente, el cerebro le dice: es varón. Oiga, que no es de que va a una enciclopedia a buscar, le salió una cosita, ¿y qué será? Gloria a Dios. Cuando hace lo mismo y se da cuenta que al abrir la piernita está lisa y lo que tiene es una hendidura, el cerebro automáticamente le dice: es hembra. Usted sabe entonces, después que ya el médico hace todo esto, él se va a su escritorio cuando ya el niño le cortó el cordón umbilical y puede vivir por sí solo, y llena lo que se llama certificación de nacimiento. Como los padres todavía no saben o no le han dicho a él el nombre que le va a poner o que le van a poner, él se limita a decir en términos genéricos un producto varón si tiene su cosita que le cuelga, si no, un producto hembra. ¿Saben ustedes qué? A partir de la ideología de género, ese certificado de imponerse va a desaparecer. Y ya el médico no lo podrá llenar al momento del niño nacer. Habrá que esperar para llenar ese certificado hasta que el niño hable. Y cuando el niño hable, ir a donde él y preguntarle: ¿qué tú eres? ¿Qué tú eres? Hembra, varón, heterosexual, tú eres gay, lesbiana, ¿qué tú eres? Entonces ahí el médico vuelve otra vez a su escritorio. Él me dijo, ella me dijo, a veces habrá que cambiar hasta él o ella. Me dijo el declarante o la declarante que es gay, que es lesbiana, para entonces determinar el sexo. Pero usted sabe qué, es constitucionalmente fijado el sexo. Oiga, el sexo es una atribución constitucional. ¿Por qué? Porque biológicamente no es de que porque a los judíos se lo cogió con eso, que ellos quisieron victimizar los otros géneros y solamente se fijaron en estos dos. Es que es una situación evidente que nadie puede cambiar ni modificar. Hay dos géneros, hembra y varón. Hembra y varón. Hembra y varón. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entonces, si se acepta la ideología de género, lo primero que hay que convocar a los senadores para modificar la Constitución, para que ya no existan dos géneros, sino que van a existir una indefinida cantidad de géneros, los cuales se van a fijar a partir de lo que diga la persona que quiere ser. Pero ya tampoco cuando usted vaya a redactar el acta de nacimiento, tampoco el oficial de estado civil va a poner hembra o varón. Pero cuando a usted se le dé su cédula, tampoco va a decir sexo, que es hembra o varón. Lo que le estoy diciendo es, la ideología de género es una verdadera locura.
es un verdadero desafío, no solo a las normas sociales establecidas, sino hasta la lógica, hasta la sabiduría, a la ciencia, al conocimiento. Es como si ellos no creyesen idiotas y han dicho: a estos idiotas nosotros le podemos inventar lo que queramos y ellos se lo comen porque no están al tanto de lo que está pasando. Pero la iglesia de Cristo está aquí. La iglesia de Cristo está preparada para desafiar, para presentar defensa en contra de esos mentirosos y engañadores. Para eso está la iglesia de Cristo, capacitándose, dándose cuenta del error, para que su familia no caiga en este engaño. No sé si ustedes se han dado cuenta de algo. Pareciese ser como si la ideología de género es hasta una moda. Ahora el que es homosexual lo dice con orgullo. La que es lesbiana lo dice con orgullo. Y antes estaban escondidos. Ahora usted ve casi toda la semana una marcha, reclamando sus derechos, reclamando reconocimientos, diciéndole a la nación: aquí estamos. Ya está bueno de victimización, ya está bueno de que abusen de nosotros. Nosotros somos ciudadanos igual que ustedes. Y vamos a luchar para que nos reconozcan nuestros derechos. Pero la Biblia habla claro que el que los creó, varón y hembra, los creó. Y los bendijo de manera tal que a partir de esa bendición es que surge el milagro precioso de extender y dar vida, como lo podemos hacer los padres que nos hemos casado, como lo dice la Biblia, y tenemos una familia hermosa que nos llena de alegría cada día que vemos un muchachito entrar y salir a la casa y que sabemos que son hijos de nosotros. Qué bueno es el Señor. Sin embargo, esa felicidad le está limitada a las lesbianas, a los homosexuales, a los gays, los transexuales, los heterosexuales, los bisexuales, porque ellos no tienen esa bendición de Dios para ser extensores de vida, para dar vida a otros, y después de ver que Dios le ha dado ese privilegio, gozarse en su presencia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Por lo que adoramos a nuestro Rey, por lo que bendecimos a nuestro Rey, porque Él no se equivoca. Quienes están equivocados son ellos, quienes están errados son ellos. Quienes no tienen la luz de Cristo para que le ilumine su camino son ellos. Nosotros, gracias a Jesús, estamos en el camino correcto. Dos géneros, varón y hembras, lo creó. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir, ya me pasé del tiempo que me dio el pastor, pero le voy a pedir al pastor, por favor, y a la iglesia, si alguien tiene una pregunta, vamos a tratar de responderla. Y si no, le entregamos al pastor. ¿Alguien le surgió una pregunta a medida que íbamos el hermano acá? En estos tiempos difíciles, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia y de los padres en contra de esto que se avecina? No es un rumor, sino es algo que ya está latente. Se oyen rumores de que le quieren dar educación sexual de esa manera a los niños en la escuela. Incluso hay unos libros que se usan en Puerto Rico que lo quieren introducir aquí. Hay un debate en el Senado en cuanto a si entran o no esto. La posición de la iglesia y de los padres en cuanto a ese momento cuando llega a las escuelas, si es que llega. La iglesia de Cristo es incambiable. La iglesia de Cristo tiene su doctrina establecida con respecto al género. Jesús, hablando a los judíos que le preguntaron si era permitido dar carta de divorcio por cualquier razón a la mujer, la respuesta de Jesús está determinada en un aspecto claro y muy profundo de cómo Jesús siempre hablaba. Varón y hembra lo creó. Ahora, ese concepto en Mateo 19 y en, el libro de Marcos capítulo 10 versículo 4
no es la simple expresión de que varón y hembra lo creó. Oiga, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decir detrás de esa expresión? Ustedes me permiten que yo quiero hacer algo para responderle a él y quiero tomar una silla. Imagínense que los judíos le dicen a Jesús: Moisés ordenó que el hombre le diera carta de divorcio a su esposa. Imagínense que Jesús hace esto y se sienta y se queda mirando, contemplando. Y Jesús dice: yo quiero maravillarme esta vez también, porque yo quiero ver cómo es que el hombre puede dividir, separar. ¿Cómo es que el hombre puede romper en dos una cosa que solo puede existir por sí sola? Porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, la idea que Jesús hace es que cuando Jehová habla en Génesis, y será el hombre y la mujer una sola carne, es que al momento del matrimonio hay una fusión que humanamente es imposible separar. Entonces esa unión con la que surge la familia es la unión con la que la familia debe de luchar para enfrentar todos los obstáculos que lleguen como si fuese especie de bombardeo a tambalearla y hacerla perder de visión. Los padres deben de reunirse con sus hijos. Los padres deben de hablar con sus hijos, hacer oraciones en conjuntos, enseñarles el bombardeo que estamos recibiendo de afuera para que nuestros hijos vayan creciendo con identidad, para que nuestros hijos no se perviertan, porque van a ser infelices. Cuando el hijo se pervierte, no está en esa relación porque es feliz, es porque ha recibido un trauma del cual le es imposible regresar y está en condición de un enajenado que no tiene propia voluntad para decidir lo contrario. Entonces los padres somos los que tenemos que luchar por nuestra familia frente a una amenaza tan fuerte como esta. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Ok? Si no hay ninguna otra persona, entonces damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar con usted en esta noche. Gracias por la atención, la amabilidad, lo vi tan atentos. El Señor sabrá cómo le permite usar lo que hemos aprendido en esta noche. Dios le bendiga y el pastor con nosotros. Gloria a Dios.